Era casi medianoche cuando Mónica Jefferson estacionó su Lexus negro en una gasolinera Chevron en el lado norte de Birmingham. El día había sido interminable. Había salido de su casa antes del amanecer, pasó horas entre audiencias, peticiones, revisión de pruebas y tensas llamadas telefónicas sobre un caso que podría cambiar el rumbo de la Fiscalía del Estado. Ahora, con los tacones en las manos y el maquillaje ya deshecho por el cansancio, lo único que quería era cargar gasolina, llegar a casa, ducharse y tal vez, solo tal vez, dormir más de 4 horas. La estación estaba casi vacía. El silencio de la mañana solo era interrumpido por algún que otro coche lejano y el molesto zumbido de las luces fluorescentes. Con la mente divagando, insertó su tarjeta en el surtidor automático, ingresó su PIN y tomó su primera respiración profunda en horas. Fue el sonido agudo de una puerta de coche al cerrarse lo que la devolvió a la realidad. De un vehículo que se había detenido discretamente cerca, del lugar descendieron 2 hombres uniformados. El mayor, con postura inflada y mirada desconfiada, se acercó con pasos firmes. El otro, visiblemente más joven y más indeciso, le siguió de cerca. «Buenas noches, señora. ¿Es este su coche?», preguntó el mayor, en un tono que no sugería diálogo. Mónica, acostumbrada a ser escuchada y respetada en los tribunales, tardó medio segundo en procesar lo absurdo de la pregunta. «Sí, claro que lo es», respondió con calma. «Soy el dueño. Está registrado a mi nombre». Pero la respuesta no fue suficiente. El sargento Greg Matheson ya tenía una mirada en sus ojos, una sospecha ya presente, y esa mirada decía más que cualquier pregunta. «Recibimos un reporte de un auto robado con estas características. Necesito que pongas las manos en el capó». Mónica sintió que se le revolvía el estómago. Eso no fue un enfoque, fue una advertencia. Ella trató de mantener la calma, no porque no estuviera enojada, lo estaba, sino porque sabía que cualquier reacción podría ser utilizada en su contra. «Agentes, soy Mónica Jefferson, abogada y fiscal jefe del estado de Alabama. ¿Puedo mostrarles mi identificación profesional?», dijo con voz firme, pero Matheson lo ignoró. Le hizo un gesto a su colega y antes de que ella pudiera moverse, el joven oficial Kyle Barker estaba detrás de ella, ordenándole que soltara su bolso y se parara los pies. «¿Estás resistiendo?», Matheson preguntó, incluso ante la pasividad de Mónica. «No», respondió ella mirándolo directamente. «Estoy colaborando». Pero la respuesta no tuvo ningún peso. Sintió el frío agarre de las esposas en sus muñecas, más apretadas de lo necesario. El dolor era físico, pero lo que más quemaba era el simbolismo, la falta de respeto, la humillación, la arbitrariedad. Sabía que no tenía nada que ver con un coche robado. Mientras la registraban frente a una gasolinera vacía, Mónica experimentó una sensación que no había sentido en mucho tiempo: impotencia. Eso no fue un error. Era un reflejo de un sistema donde el color de tu piel hablaba más que tu posición, tus títulos, tu historia. La mirada incómoda en el rostro de Kyle Barker, mezclada con la vacilación en sus movimientos, dejaban claro que sabía que esto estaba mal, pero también sabía quién era su superior allí. Matheson, por su parte, mantuvo un tono de superioridad, como si simplemente estuviera cumpliendo un papel que él mismo había escrito. «¿Dónde están los documentos del vehículo? ¿Hay algo ilegal en el coche?», preguntó, como si ella fuera culpable hasta que se demostrara su inocencia. «Mira a tu alrededor, está todo en la guantera», respondió respirando hondo. El miedo no era a ser arrestado, debía ser silenciado, y allí, en esa noche que debería haber sido una más, vio lo que tantos otros veían cada día, y por eso no pudo callar. El tiempo parecía transcurrir de forma extraña mientras hurgaban en su coche. Cada puerta que se abría, cada compartimento que se registraba, cada intercambio de miradas entre los policías, parecían hacer que la noche se hiciera interminable. Mónica observaba en silencio, intentando contener el temblor en sus manos que estaban esposadas a la espalda. Ella no era ajena a la injusticia. Había leído cientos de informes, defendido a víctimas, denunciado abusos, pero nada de eso la preparó para vivir en primera persona aquello contra lo que siempre había luchado. Era como si su origen, su posición, su trayectoria
hubieran sido borrados por un estereotipo que gritaba cada vez más fuerte. El joven oficial encontró su billetera en el asiento del pasajero y comenzó a hojearla. Cuando finalmente sacó la credencial dorada con el escudo del Estado y leyó el nombre completo con el título oficial, su rostro palideció. «Señor», dijo Barker vacilante, llamando a Matheson en voz baja. El sargento se acercó y tomó la credencial de las manos de su compañero. Lo leyó, frunció el ceño, y por un segundo, la arrogancia dio paso a la confusión. Fue como si la realidad hubiera irrumpido en el teatro del poder. Mónica, incluso esposada, mantuvo la mirada firme. «Ahora sabes quién soy, pero lo más importante es que durante casi media hora actuaste como si yo no fuera nadie». El silencio entre los dos policías era pesado. Matheson, todavía reticente, intentó justificarse. La queja era genérica y la señora, el coche, coincidía con la descripción, pero ya no había manera de ocultarlo. Barker, visiblemente incómodo, comenzó a quitarle las esposas. Las marcas rojas en sus muñecas lo decían todo. En ese momento, Mónica no sintió ningún alivio. Sentí responsabilidad. Sabía que ese momento debía tener consecuencias y que no podía dejar que pasara como otro caso más encubierto por la burocracia. Mónica no dijo nada más. Recogió su bolso del suelo, guardó la cartera y echó una última mirada a los dos hombres antes de subir al coche. Él no lloró. Él no gritó. Ella simplemente cerró la puerta firmemente y condujo hasta el estacionamiento más cercano, donde permaneció varios minutos en silencio, con el motor apagado y sus manos temblorosas apoyadas en el volante. Allí, sola, dejó caer las lágrimas. No era fragilidad, era el peso acumulado de años luchando contra un sistema que, incluso sabiendo su nombre, todavía la miraba con sospecha. Sintió el amargo sabor de la impunidad en la boca, pero algo dentro de ella también comenzaba a moverse. No iba a terminar allí. No pude. Respiró hondo. Se secó la cara con un pañuelo que encontró en la guantera y en lugar de irse a casa, cogió el móvil y llamó a su asesor directo, aunque sabía que era casi la 1 de la madrugada. Que conste esto. Me acaban de parar 2 policías de Birmingham sin permiso. Quiero los nombres, el vídeo de la cámara del coche. Quiero que todo esto quede documentado antes del amanecer. Al otro lado de la línea, el asistente no hizo ninguna pregunta. Simplemente respondió con un «Sí, señora». El tono de Mónica no era de venganza, sino de urgencia. No se trataba solo de ella. Se trataba de qué pasaría si ella, con toda su influencia, lo aceptaba en silencio. Necesitaba demostrar que nadie debía ser tratado de esa manera, ni ella ni nadie más. 2 horas después, con el sol a punto de salir, Mónica estaba en su despacho del Ministerio Público, con una taza de café intacta y la mirada fija en las imágenes de la cámara del coche policial, obtenidas gracias al acceso inmediato del equipo de turno. Ella observó toda la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viéndose esposada, humillada, tratada como una criminal en una gasolinera vacía. La ira que sentía era silenciosa, pero palpitante. No era la primera vez que recibía una denuncia por abuso policial, pero sí la primera vez que ella era la víctima. Y eso lo cambió todo. El sistema la había tocado, en la esencia de lo que ella representaba, y eso hacía que fuera imposible ignorarlo. La decisión llegó rápida y sin vacilaciones. Convocaría una conferencia de prensa esa misma mañana, no para exponer su dolor, sino para exponer una estructura que ya había estado tratando de cambiar desde adentro. Ordenó notificar al departamento policial responsable, exigiendo el retiro inmediato de las 2 personas involucradas. Preparó una declaración firme, sin adjetivos inflados, sin teatralidad, solo hechos. Cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Su rostro aún mostraba el cansancio de la madrugada, sus ojos rojos y sus muñecas con marcas visibles. No intentó ocultar nada. La verdad necesitaba ser mostrada cruda, sin maquillaje. Mónica sabía que la iban a atacar, que iban a decir que exageraba, que se autopromocionaba, pero eso no importaba. Estaba dispuesta a afrontar el precio de romper el silencio. La sala de prensa del Ministerio Público se encontraba abarrotada. Cámaras de televisión, periodistas locales y nacionales
representantes de organizaciones civiles. Todos querían escuchar lo que tenía que decir el inspector jefe del Estado. Cuando Mónica entró, el bullicio cesó. Caminó hacia el púlpito con la misma postura que asumió en la sala del tribunal, erguida, centrada, decidida. La primera frase que pronunció fue simple pero contundente. Anoche, 2 policías me esposaron y me registraron, ignorando mi identidad, mi profesión y mis derechos. Se acercaron a mí no por quién soy, sino por mi aspecto. El silencio era absoluto. Luego describió en detalle lo sucedido, mostrando extractos del vídeo del coche patrulla. Sin gritos, sin lágrimas, solo la exposición desnuda de una verdad innegable. Las preguntas comenzaron apenas terminó de hablar, pero Mónica fue categórica. No comentaría opiniones, solo hechos. Dijo que había abierto formalmente un proceso para responsabilizar a los agentes de policía y a los dirigentes del departamento por omisión y connivencia. También anunció que el caso será monitoreado por un grupo de trabajo independiente, integrado por representantes de la OAB, defensores públicos y movimientos de derechos civiles. Ella quería transparencia, quería consecuencias. Al salir de la habitación, sintió el peso de las miradas, los murmullos, la presión política que seguramente vendría, pero también sintió algo más: apoyo. Compañeros de trabajo, empleados, incluso personas que nunca habían hablado con ella antes, se acercaron a ella en silencio, con miradas de respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Mónica sintió que no estaba sola en esta lucha. Mientras el caso ganaba atención nacional, con titulares que incluían frases como «El inspector jefe es víctima de abuso policial en Birmingham», el ambiente tras bambalinas del poder estaba sumido en el caos. Los intentos de silenciar el escándalo comenzaron de forma discreta. Llamados de las autoridades pidiendo prudencia, sugerencias de resolver el asunto internamente, e incluso promesas veladas de ascensos a los implicados si Mónica aceptaba mantener en silencio la denuncia. Pero ella no cedió. Él rechazó cada acuerdo, cada propuesta de tregua disfrazada de bondad. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que su posición. Fue una oportunidad única de exponer las grietas de un sistema acostumbrado a protegerse a sí mismo. Y si ella, una mujer negra con poder, no lo afrontaba de frente, ¿quién lo haría? El juicio de los oficiales tuvo lugar semanas después, pero el impacto de ese día permaneció. La sala del tribunal estaba abarrotada y la prensa cubría cada detalle. Greg Matheson entró esposado, pero sin bajar la cabeza. Kyle Barker parecía visiblemente conmocionado, como si hubiera envejecido en tan solo unas pocas semanas. Mónica observaba todo sentada, con postura firme, pero con el corazón pesado. No fue placer lo que sintió, ni tampoco venganza. Era un cansancio profundo, mezclado con una sensación de justicia que llevaba conmigo desde mucho antes de aquella gasolinera. Cuando la llamaron a testificar, su voz no tembló. Lo que me pasó esa noche no es una excepción. Es un retrato de lo que muchos viven a diario, sin foco, sin defensa, sin voz. El tribunal escuchó a otros testigos, expertos en derechos civiles, testimonios técnicos sobre el uso de la fuerza y la legalidad del enfoque, pero fueron los videos los que más hablaron. En ellas, la imagen de Mónica siendo registrada y esposada, pese a que ella se identificó claramente, expuso una conducta que no dejaba lugar a dudas. El fiscal, un colega al que conocía desde hacía años, no se contuvo en sus argumentos. Señaló el abuso de autoridad, la falta de causa probable y el racismo institucional disfrazado de procedimiento estándar. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a su veredicto. Matheson fue declarado culpable de abuso de autoridad y conducta discriminatoria. Barker, por complicidad y omisión. Las sentencias fueron firmes pero diferentes. Prisión para Matheson, servicios comunitarios y reeducación obligatoria para Barker. Al salir de la cancha, Mónica no celebró. La prensa la rodeó, con micrófonos por todas partes, pero ella se limitó a una breve frase: «Hoy se ha hecho justicia». Pero no es el final. Sabía que la victoria era algo raro y frágil. ¿Cuántos otros casos similares nunca llegaron a la justicia? ¿Cuántos terminaron en violencia o en silencio?
Esa noche, cuando llegó a casa, por primera vez en semanas, se sentó en el sofá con un vaso de agua y dejó que su cuerpo descansara. No hubo una paz completa, pero sí una sensación de misión cumplida. Sabía que tendría que seguir luchando, monitoreando, informando y creando espacios para que se escucharan otras voces. Pero esa noche se permitió un suspiro más largo. En los días siguientes, las repercusiones del caso provocaron cambios dentro del Departamento de Policía de Birmingham. El Departamento de Asuntos Internos, hasta entonces negligente, fue presionado para actuar. Se implementó una capacitación obligatoria sobre enfoques raciales y resurgieron viejas quejas. Mónica siguió todo de cerca, pero sin ponerse en el centro. No quería que me vieran ni como una excepción ni como una heroína. Su objetivo era garantizar que el episodio que vivió no fuera tratado como un caso aislado, sino como una advertencia de lo que aún era necesario abordar. Ella siguió yendo a trabajar todos los días, con la misma postura, la misma determinación, pero algo en ella había cambiado. Una parte que anteriormente creía que el sistema podía corregirse desde dentro, ahora sabía que también necesitaría recibir presión desde fuera. Una mañana, al salir del edificio del Ministerio Público, fue sorprendida por una mujer, mayor, negra y con ojos llorosos, que llevaba a su lado la mano de un tímido adolescente. «Doctora Mónica, gracias. Mi nieta la vio en la tele y ahora dice que quiere ser como usted. Por primera vez, vio a alguien como nosotros siendo respetado». Mónica se quedó sin palabras. Aquella frase, dicha en medio de la acera, valió más que todos los titulares. Sonrió, tomó la mano de la joven y simplemente dijo: «Puedes ser quien quieras y nunca aceptes que nadie te haga sentir inferior». La niña le devolvió la sonrisa y en ese momento Mónica comprendió que su lucha no era solo legal, también fue simbólico. Actuar era, en sí mismo, un acto de resistencia. Pese al reconocimiento público, no todo fueron aplausos. Hubo quienes dijeron que ella usaba su cargo para promocionarse, que exageraba, que no necesitaba todo eso. Comentarios en redes sociales, correos electrónicos anónimos, incluso mensajes internos que circulan en los pasillos del sistema de justicia. Mónica, sin embargo, no se dejó intimidar. Ya había aprendido a lo largo de mi carrera que cada vez que una mujer negra rompe el silencio, la incomodidad es inevitable. Ella no estaba luchando por aceptación, estaba luchando por justicia. Continuó trabajando aún más duro, revisando casos archivados, cuestionando prácticas que antes habían sido ignoradas y, sobre todo, dando la bienvenida a las víctimas que finalmente se sintieron seguras de hablar. El último viernes del mes, Mónica regresó a la misma gasolinera donde todo comenzó. Era de noche, otra vez. La misma luz fría, el mismo sonido distante de los coches en la carretera. Aparcó, llenó el depósito y pasó unos segundos mirándose reflejado en la ventanilla del surtidor. No había miedo ni ira, había conciencia. En ese lugar, ella había quedado reducida al estereotipo contra el cual tantas veces había luchado. Pero allí también empezó algo más grande. Un proceso de exposición, rendición de cuentas y cambio. Dejó el cargo sin prisas, con la cabeza en alto y seguro de que, incluso cuando el sistema intenta borrar identidades, siempre existe la posibilidad de reescribir la historia, con valentía y verdad. Lo que más impactó a Mónica no fue lo que sufrió esa noche, sino la claridad de lo que podría haber sucedido si no hubiera tenido el apellido que llevaba ni el cargo que desempeñaba. Y eso fue lo más aterrador. ¿Cuántas otras mujeres negras, jóvenes o mayores, se enfrentaron al mismo tipo de trato, sin testigos, sin pruebas, sin voz? A partir de ese día, Mónica comenzó a utilizar cada espacio público que tenía, conferencias, audiencias, entrevistas, para hablar de lo que había vivido, pero sobre todo, de lo que tantos otros aún vivían en silencio. Ella ya no era solo una inspectora estatal, también fue un espejo para aquellos que necesitaban verse representados en la lucha por el respeto. Ella nunca quiso ser una mártir ni aparecer en los titulares, solo quería justicia. Y, al transformar un episodio de abuso en una acción concreta, inició una nueva fase de su vida pública. El proceso no terminó allí, ni tampoco la lucha.
Pero ese día, cuando todo podría haber sido simplemente una noche normal, algo se rompió y algo nuevo se construyó. Un símbolo de resistencia dentro del propio sistema. Mónica Jefferson avanzó no como víctima, sino como agente de cambio. Y dondequiera que fue después de eso, dejó un recordatorio. El silencio nunca será la mejor respuesta ante la injusticia, y ninguna autoridad es mayor que la verdad.